7:22 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas, experto en temas de seguridad. Lo invitamos por algo que debiera alarmar al país. Este reportaje no de cualquier publicación, nada menos que es del New York Times, de gran influencia en Estados Unidos. Vino a venir al Ecuador la periodista María Avi Javi, quien recorrió el país y mantuvo contactos con miembros de Fuerzas Armadas in situ para conocer la crisis del Ecuador, por qué estamos en esta situación con la influencia del narcotráfico. Y esta publicación, la periodista difunde que el Ecuador se convirtió en la superautopista de la cocaína y señala al correísmo como uno de los culpables, porque desbarató, primero no renovó el convenio con los Estados Unidos, que era específicamente nada de soberanía, venía a colaborar en el FOL de Manta, Estados Unidos, para actividades antinarcóticos. Hubo éxito en eso, año 99 al año 2009. En el gobierno del correísmo se festejó la salida de los gringos en la contribución. No eran los que manejaban la base de Manta, sino contribuían en actividades antinarcóticos, y fue exitoso ese trabajo. Según el artículo del New York Times, la salida de la base de Manta, ordenada por el entonces presidente Rafael Correa, ayudó al aumento de droga y señala que no fue un hecho espontáneo, sino deliberado de ese gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo entender este reportaje que debiera alarmar? Estamos como el país que más exporta, no produce cocaína, exporta cocaína en el mundo. ¿Será así? Coronel Mario Pazmiño, buen día. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo para los televidentes Radio Escucha, este precioso medio de comunicación. Con relación a su pregunta, es necesario poner en contexto esta información. Lo que está manifestando la periodista básicamente es una realidad muy importante que tiene que verdaderamente hacer reflexionar a las autoridades gubernamentales. Sí, es verdad que la salida a la base de Manta constituyó un elemento decisivo en el incremento de los niveles de violencia e inseguridad en el país y también en el incremento del narcotráfico en el país. ¿Y esto por qué, señores? Porque la base de Manta, o el FOL de Manta, las operaciones que ejecutaban eran operaciones de apoyo en interdicción marítima, interdicción fluvial, interdicción aérea, un apoyo que les daba a las Fuerzas Armadas del Ecuador para que puedan realizar este tipo de acciones militares contra las organizaciones delictivas. Ahora, ¿a quién le convenía que este FOL de Manta salga? Pues le convenía en ese tiempo a las FARC. Las FARC estaba traqueteando o sacando droga por territorio ecuatoriano y el FOL de Manta constituía su principal amenaza. Gran parte de esto es lo que se dice en los diferentes computadoras, en las diferentes declaraciones de testigos protegidos en Colombia, en donde se manifiesta claramente que había un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones del crimen organizado colombiano, y que por eso fue una de las causas primordiales para la salida de la base de Manta. El tema de la soberanía, pues a mi criterio, era una parte del mensaje ideológico, de la propaganda ideológica que estaba haciendo en ese tiempo el correísmo, con el propósito de darle algún sustento a su versión de que era necesario sacar la base de Manta. Y lo lograron porque hicieron una consulta popular y el pueblo pues decidió que era necesario retirar la base de Manta, no dar otra apertura para ninguna otra base y colocar el artículo 5 de la Constitución que prohibía terminantemente esta situación. Pero en sí, no es que han facilitado
que el Estado se fortalezca, porque yo recuerdo las palabras de este señor, me refiero al señor que anda por Bélgica, que decía que iban a poner una mayor cantidad de equipamiento para poder surtir todos los aspectos técnicos, tecnológicos que tenía la base de Manta. Pues hasta el día de hoy, señores, no hay ninguna tecnología que hayan incorporado en ese tiempo y que esté todavía operando en territorio ecuatoriano. Se hablaban de radares y vayan a ver ustedes el problema de los radares chinos, que por eso, pues, enjuiciaron a un sinnúmero de personas por decir la verdad a los ecuatorianos, que esos radares no servían para nada. Y ahí están los resultados. Entonces sí hubo una contribución directa de la salida de la base de Manta en el incremento que tenemos al momento. En esa parte, el reportaje es correcto. ¿En qué parte está equivocado el reportaje? El reportaje está equivocado en el sentido de que manifiesta, aunque el New York Times no está diciendo eso, sino otro medio de comunicación, habla sobre que Ecuador, o por Ecuador sale el 75% de la producción de cocaína a nivel mundial. Eso lo dice, perdón Mario, ¿eso lo dice el portal digital Primicias? Sí, lo están diciendo en algunos de los portales, pero lo que dice a nivel mundial. Pero ahí hay una equivocación muy fuerte. ¿Y por qué? Porque a lo que se están refiriendo es a una entrevista que dio el presidente de la República. Y el presidente de la República hace mención en que el 70% de la producción de cocaína a nivel mundial sale por los puertos ecuatorianos. Pero eso tampoco es verdad. Voy a demostrarles que lo que se está diciendo ahí no es correcto. ¿Y por qué? Primero, porque Colombia, Perú, Bolivia son los tres más grandes productores de cocaína a nivel global. ¿Cuánto más o menos producen estos países? Cerca de 3.400 toneladas de cocaína. Por lo tanto, esto quiere decir que 3.700 toneladas, de acuerdo a los reportes de UNODOC. ¿Qué quiere decir esto? Que 2.500 a 2.700 toneladas, de ser el 70%, pasaría por territorio ecuatoriano. Lo que quiere decir que somos totalmente ineficientes, señores. Porque esto significaría que si es que estamos capturando nosotros cerca de 300 toneladas, están pasando por territorio ecuatoriano a la vista y paciencia de todas las autoridades 2.200 toneladas, tomando el índice menor, que sería gravísimo. No es así esa parte de ahí. Y la otra, Colombia sí es verdad que desborda hacia territorio ecuatoriano el 75% de la producción colombiana. Eso sí es verdad, ratificado también por este señor que no es de mi agrado, el señor Petro, pero es una realidad. Sí, y también por diferentes tanques de pensamiento que hablan sobre esta situación. Pero lo que no es verdad es que la droga peruana y la droga colombiana, peruana y boliviana, salgan por el corredor del Pacífico por territorio ecuatoriano. Una parte sí sale, pero una parte mínima. Por ejemplo, de Perú sale aproximadamente 120 toneladas por Puerto Bolívar y por el puerto de Guayaquil, divididas entre las dos. Y por la cocaína de Bolivia no se dirige hacia territorio ecuatoriano, se dirige al corredor andino, y el corredor andino va en dirección a Brasil, en dirección a la triple frontera, en dirección a Paraguay, Uruguay, y va a desembocar en un punto estratégico, que es Rosario, que constituye el punto de salida de la droga hacia Europa y también hacia África. Entonces, no es verdad que el 70 o 75% de toda la producción de cocaína a nivel mundial salga por los puertos ecuatorianos. Sí sale una parte, pero no en su totalidad. Coronel Medio Pazmiño, de este reportaje en el New York Times recogido aquí en el país, se señala que la Armada ecuatoriana, según relata el reportaje del New York Times, explicó que pese a los esfuerzos actuales, los militares se enfrentan a bandas con armas, recursos y logísticas superiores, lo cual le vuelve mucho más complejo el enfrentamiento al narcotráfico. Es correcto, esa afirmación es correcta. Estamos viendo que el potencial económico que tiene, la tecnología que tiene y el tipo de armamento que tiene el crimen organizado a nivel internacional
es sumamente mayor en algunos casos, pues, al armamento, equipamiento y tecnología que tienen Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso es una realidad muy palpable. El otro punto importante ahí es que no se dice tampoco que los recursos que tiene el crimen organizado son, yo diría, 20, 30, 40 veces superiores a los recursos que tiene Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y hasta el mismo Estado. Por lo tanto, la cantidad de medios que dispone el crimen organizado en diferentes estructuras, sean estas mafias europeas, sean estos carteles colombianos, carteles mexicanos, protomafias brasileras, pues toda esta gama de actores internacionales tienen una capacidad operativa altísima con relación a lo que tiene la fuerza pública ecuatoriana. Es decir, no se está dimensionando la lucha, esta guerra que está emprendiendo el Estado ecuatoriano, porque esto ya rebasa solo el gobierno, es el Estado ecuatoriano frente a estas acciones del crimen internacional organizado, el narcotráfico, la minería ilegal. Es correcto, sí, por eso es que el gobierno se apresura, toma como una estrategia el hacerle una consulta a los ecuatorianos. Le dice, señores, necesitamos blindarnos, necesitamos tener algunas herramientas para poder combatir de mejor manera esto. Pero aquí más prima en el país la ideología y los intereses personalistas de algunos para, pues, tomar ciertas acciones. Pero lo que usted dice es una gran realidad y una gran verdad. El problema aquí radica en que el Estado está casi, yo diría, pues, amarrado de manos ante este accionar del crimen organizado transnacional y nacional. Y lo peor, Miguel, y creo que conversamos con usted en un panel hace algunos días atrás, y yo decía ahí en ese panel, Estados Unidos está consciente de que Ecuador es la última línea de contención contra el crimen organizado y el narcotráfico en América Latina, porque perdió ya a Colombia con la desertificación, y al momento con el taponamiento que está haciendo en el Caribe, Ecuador se constituye en esa última línea. Ese es un problema. El otro problema es que por Ecuador está redireccionándose todo el flujo de cocaína de la región. Por lo tanto, pues tendremos un incremento de cocaína en territorio ecuatoriano. Eso está claramente establecido. Lo que estaba pasando por territorio ecuatoriano anualmente eran 950 toneladas aproximadamente. Al momento van a pasar cerca de 1.400 a 1.500 toneladas por este redireccionamiento. Por eso digo que hay una confusión en los datos de los periodistas que están haciendo el reportaje con el volumen. No es el volumen. Y se toma mal las declaraciones del presidente de la República, quien se está refiriendo indirectamente al flujo de cocaína que está ingresando desde Colombia al territorio ecuatoriano. Es decir, para precisar, si hay un problema serio que estamos viviendo y que fue allanado el camino, como dice eso sí el reportaje, al desmantelar en el gobierno de la Revolución Ciudadana, desmantelar, por ejemplo, los controles, los radares, tratar de debilitar a Fuerzas Armadas, cerró en el caso de la policía a la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, la ULCO, debilitar a Fuerzas Armadas. Todo eso quizás puede entenderse como algo deliberado que allanó el camino para el narcotráfico. Recuerde usted, estimado Miguel, que lo que dice el Foro de Sao Paulo, cuando un gobierno socialista o del socialismo del siglo XXI logre llegar al poder, lo primero que tiene que hacer es cambiar la Constitución y hacerla una Constitución apegada a los ideales socialistas. Así fue como se constituyó, como se estructuró este organismo. Y así se hizo la Constitución de Montecristi. Así se hizo la Constitución. Claro, exactamente. El rato que llega el señor Correa, lo primero que hace es, primerito, pues, cambio de constitución, la Constitución de Montecristi. Segundo, infiltración de Fuerzas Armadas, porque la idea, que también lo dice el foro, es una receta establecida, es demostrarle a la población o hacerle creer a la población de que tiene no unas Fuerzas Armadas con un nivel de credibilidad y aceptación nacional, sino que es unas Fuerzas Armadas represivas. Por lo tanto, ese tipo de mensaje es el que comenzó a circular allá. Y para hacer esto tenía que
pues fraccionarse la disciplina interna de Fuerzas Armadas, que también se lo hizo y se lo logró dentro de Fuerzas Armadas. Y ahí colaboraron algunos señores oficiales que pues prefirieron levantar la bandera del socialismo del siglo XXI antes que las banderas tricolores y las banderas pues institucionales. Hay que decir las cosas como son. La otra cosa que es importantísima, se crearon leyes en este país para abrir las puertas al crimen organizado. Ahí hay una ley que el país no tiene fronteras, no tiene puertas, no tiene ningún... Que venga el que venga a este país. Ahí están las consecuencias. La ciudadanía, la ley de ciudadanía universal, la de movilidad humana. Ciudadanía universal, que acá puede llegar el que es y no es, y que no se necesita pasaporte. Vean los problemas que nos causó este señor y que ahora pues por afuera andan criticando al gobierno actual. Debieran haber hecho todas esas cosas anteriormente, viendo la realidad que vive nuestro país. Y eso es lo que tenemos al momento. Pero lo más grave, Miguel, está por lo que va a venir, porque el Estado ecuatoriano no tiene la capacidad al momento de hacer frente a esta nueva ola que viene desde el 2026-2027 con este desbordamiento de cocaína. Eso es lo que vamos a ver en estos 2 años que vienen. Ahora, esto se necesita, y usted lo sabe, ingentes recursos. Hay que dar recursos. Fuerzas Armadas, especialmente, y la policía, hacen el mayor esfuerzo. 24/7, 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días al año, intensamente, pero también no hay limitaciones en los recursos económicos, materiales, que amerita que Estados Unidos, como corresponsable por el consumo, tiene que ayudar con mayor agilidad al Ecuador. Tiene necesariamente que contribuir de esa manera, porque de no hacerlo se vulnera todo el sistema de seguridad regional, por un lado, y por otro lado, Estados Unidos necesita restablecer un aliado estratégico en la región, y ese aliado estratégico en la región, pues al momento, con las condiciones que se están presentando y las mejores características, es Ecuador. Por lo tanto, pues los recursos que van a comenzar a fluir tienen que estar destinados directamente a este combate contra el crimen organizado y el narcotráfico. Esto es vital, importantísimo. Coronel Mario Pazmiño, en este reportaje, incluso entre comillas, dice: entre el 2022 y 2023 el Ecuador estuvo a punto de caer en manos de un consorcio internacional de narcotraficantes, una alianza de cárteles mexicano, grupos guerrilleros colombianos, mafias europeas y bandas locales. En esa guerra el Ecuador se encontró solo, mientras Estados Unidos se movilizaba para aumentar la ayuda y salvar a su aliado. Es decir, esta es una advertencia del momento en el que estuvimos, y también aquí en la política, desbaratando, queriendo tumbar al gobierno de entonces, gobierno débil, por cierto, de Guillermo Lasso. Es decir, aquí se juntaron todas estas fuerzas del mal. En 2023-2024 existe, pues ahí hay un elemento interesante, es en el que hay un incremento de la presencia de estas organizaciones en territorio ecuatoriano. Esto dispara los niveles de violencia e inseguridad en el país. Por otro lado, también lo que estamos observando es que Fuerzas Armadas, Policía Nacional, tratan de contener esta arremetida del crimen organizado. Y hay una proliferación de organizaciones delictivas que van creciendo. Por eso es que cuando llega el presidente Daniel Noboa, lo primero que hace es tratar de buscar una estabilidad para darle cierto tipo de tranquilidad al país. Y por eso es que declaran un conflicto armado interno. Ese conflicto armado interno permite más o menos al país estabilizar. Pero aquí viene también otro juego político. Y el otro juego político es que, si bien es cierto, el presidente trata de contener esta arremetida del crimen organizado, por otro lado, pues las diferentes facciones políticas y el mismo pueblo reclaman resultados. Pero lo que no estamos viendo, distinguidos ciudadanos, es lo siguiente. Este país tiene 4 décadas de penetración. 4 décadas, 40 años de penetración. ¿Y ustedes quieren que se solucione en 2 años? O sea, es algo ilógico. Necesitamos siquiera 4 o 5 décadas para poder nuevamente restablecer los niveles. Lo que está haciendo el gobierno, entiendo así,
es tratar de contener, que no siga creciendo. Eso es lo que está haciendo, pero tampoco va a poder destruirlo, porque ningún país a nivel del globo terráqueo ha podido destruir a las mafias, protomafias y carteles. Ninguno. Y hay potencias mundiales que lo que han hecho es contener, pero no eliminar, porque es imposible. Claro, ese es el ejemplo de Colombia, por lo que cita el coronel Mario Pazmiño. Colombia ha vivido 5 décadas y no ha podido solucionar. Estados Unidos le ha puesto en ingentes recursos en 2 planes, el Plan Colombia primero y el Plan Patriota, miles de millones de dólares y no se ha podido superar. Es decir, lo que usted quiere señalar, coronel Pazmiño, hay que estar consciente del momento que vive el Ecuador. Es correcto, el país vive un momento crítico y va a vivir un momento mucho más crítico durante estos años. Lo que necesitamos es que todos estemos conscientes de que la problemática no solo del gobierno, la problemática no solo de Fuerzas Armadas, la problemática es de todos los ecuatorianos y todos tenemos que apuntalar para poder salir adelante. Si no, esto va a ser peor que Venezuela, señores. Los niveles, estamos ya al momento en el 2º o 3er lugar a nivel mundial en el país más violento. Nuestras ciudades, algunas de ellas, ocupan el primer ranking a nivel mundial. Estamos en el 2º nivel de reclutamiento de menores y al momento nos acaban de calificar como el país que tiene una super salida de droga hacia el contexto global. Entonces, nuestro ranking de narcotráfico y de crimen organizado a nivel mundial, estamos en los primeros sitiales. Eso es lo que trata, creo yo, el gobierno de reducir. Por lo tanto, se necesita la cooperación de todos para poder bajar estos niveles de violencia e inseguridad. Por ello es el calificativo que se hace en este reportaje, que el Ecuador es la superautopista de la cocaína. Es correcto, porque Miguel, es una cosa importantísima, y ahí no se equivoque el reportaje. Lo que está diciendo que somos la superautopista a nivel global, es verdad, porque ¿cómo se considera al país? ¿Cómo lo ven a nivel internacional? Somos la principal plataforma de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Eso sí es verdad. Así nos catalogan en los diferentes foros internacionales y también nos cataloga así las organizaciones que se encargan del estudio de este fenómeno del narcotráfico. Ahora, hay otra cosa interesante. Si en la parte norte hay este taponamiento, pues el país se va a convertir en una ruta de otras sustancias. Fentanil, que no había mucho aquí en este país, pero al momento, como está taponado arriba, va a tener que venir por territorio ecuatoriano. Todo lo que es drogas sintéticas, también territorio ecuatoriano. Entonces, ahí sí vamos a tener un problema desbordado en el escenario de seguridad nacional. Y el tema no pasa con el envío a Norteamérica, sino también a Europa. Vea lo que pasa con el Pazmiño con Bélgica. Bélgica casi se está señalando, no se ha llegado, pero en camino a un estado fallido. El ingreso de droga y gran parte viene del Ecuador, en Bélgica, hacia Bélgica. Miguel, sí, yo recuerdo hace unos 2 años atrás, si no estoy mal, conversaron conmigo los directivos del puerto de Amberes, de Bélgica. Y la pregunta de ellos fue muy sencilla. Vea, acabamos de capturar cerca de 110 toneladas en el 2022, me recuerdo yo, de cocaína que venían desde Ecuador. Yo decía, bueno, sí, hay una cantidad grande de cocaína que sale del país. Pero decía, todos salen del puerto de Guayaquil. ¿Y por qué se da esto? Pues es sencillo. Si no habían en ese tiempo ningún tipo de escáner, pocos que habían pues no funcionaban y era una utilización de los puertos como plataformas internacionales de distribución a lo largo y ancho del globo terráqueo, y eso pues afectaba no solo al puerto de Amberes. Hay otros puertos internacionales que siguen recibiendo la cantidad de droga
que saca nuestro país. Coronel Pazmiño, usted efectivamente decía hace un recuento, esto viene de unos 40 años, pero como dice el reportaje, esto se profundizó con la llegada del gobierno del correísmo, se profundizó y da detalles de cómo se actuó con el convenio con Estados Unidos y cómo se debilitó luego con la salida de los gringos de Manta por acción de ese gobierno. Sí, es correcto, el reportaje apunta bien. Es necesario hacer una precisión que en el 2003, antes de que llegue el correísmo, se dio un hecho importante y es el efecto globo de Colombia. Esto generó una nueva mutación en el país y inmediatamente entra el correísmo en 2007 y cambia las bases estructurales de control y de seguridad. Cambia, por otro lado, yo diría, los fundamentos para poder asegurarle al país y comienza a aperturar un sinnúmero de leyes que facilitan este tipo de penetración. No solo leyes, sino también debilita instituciones, elimina instituciones y le da un campo abierto para que el crimen organizado venga y se instale. Por otro lado, la salida de la base de Manta, pues, era indudablemente un elemento que tenía que darse por la presión que tenía el gobierno por parte del secretariado de las FARC. Eso se tenía que dar a la larga o a la corta. Una pregunta que me formulaba un oyente dice, pero uno de los responsables de esta apertura fue el entonces canciller Ricardo Patiño Aroca y que luego fue ministro de la Defensa Nacional. Uno de los artífices de esto, de facilitar. No olvidemos las narcovalijas que fueron a Italia. Esos son algunos pequeños, yo diría, pequeñas manchas para este tipo de cebras, ¿no? Pero el punto central aquí está en que sí, el ministro, pues fue el que habilitó el camino para la fragmentación de Fuerzas Armadas, para el debilitamiento de Fuerzas Armadas. Y nuevamente recalco, ahí existieron oficiales en el grado de generales que contribuyeron directamente a este fraccionamiento. Y algunos de ellos les escucho por ahí dando criterios y les escucho también dando opiniones. Hay que tener cara para decir, señores, vean, yo defendí al correísmo y ahora pues vengo a opinar en contra de otros tipos de gobiernos. Eso pasó y eso pues está trayendo también cola dentro de la institución. Decir que la institución de Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional tienen pues una estructura sólida que se blindó rápidamente ante este desmedido ataque ideológico y disciplinario que se quería fragmentar al interior de Fuerzas Armadas, para que entre los mismos miembros de la institución comiencen a fraccionarse y a pelearse entre sí. Quiero aprovechar este diálogo, coronel Mario Pazmiño, este hecho que ha ocurrido este fin de semana. 13 fallecidos por asfixia tras la nueva masacre en la cárcel de Machala. Anteriormente hubo más de 30 hace pocos días. Ahora 13. ¿Qué está pasando con estos hechos en el sistema penitenciario, específicamente en la cárcel de Machala? Miguel, tomemos en cuenta lo siguiente. Sí, lo de la cárcel de Machala es lo último que pasó este fin de semana, pero unos 6 días atrás ya tuvimos un incidente también en la cárcel de Guayaquil, exactamente similar a este tema. Ahí creo que fueron 6. Y también en la cárcel de Turi creo que 2 o 3. Entonces, lo que estoy viendo... Y hace un mes, 31 muertos en la cárcel de Machala. Sí, señor. Entonces, se está comenzando nuevamente a retomar este tipo de violencia carcelaria con el propósito de demostrarle por parte de las organizaciones delictivas al Estado de que siguen todavía controlando los espacios carcelarios. Esto es sumamente grave. ¿Por qué? Porque si el Estado, por una parte, ha dicho, señores, voy a trasladar a todas estas personas hacia el encuentro, a la cárcel del encuentro, que es donde estoy llevando a los más peligrosos, pero seguimos con los mismos procedimientos, pues, señores. ¿Cuáles son los mismos procedimientos? Seguimos teniendo los mismos pabellones en las cárceles, pabellones por organización delictiva. Entonces, ¿cómo quieren que esto se pacifique? Seguimos permitiendo que el SNAI y los guías penitenciarios sigan
pues, en los niveles de corrupción que tiene esa institución. Necesitamos cambiar eso. Eso necesita el gobierno hacer una reingeniería total, señores. Si no, ni cárcel del encuentro, ni la cárcel que tiene Bukele va a funcionar si es que tenemos el mismo tipo de personas operando esos centros carcelarios. Sin los debidos controles de esas bandas, quiere decir, coronel Pazmiño. Es correcto, porque los controles tienen que irse dando y tienen que irse manejando de acuerdo a los sistemas de seguridad que tiene cada sistema carcelario o cada centro carcelario. No es factible que sigamos con los famosos candaditos en las puertas de cada uno de los pabellones. ¿Y quién tiene el candado? ¿Tiene el señor del guía penitenciario? No. Tiene el caporal del pabellón ese, el que tiene el candado. Y un candadito así chiquito que le abren a criterio de ellos. Ese es el problema. O sea, es el control de ellos. Exactamente, es el control que tienen estas personas. Y resulta difícil que el Estado, el SNAI, tan debilitado, el SNAI, ¿qué dice? El SNAI lo que dice básicamente es lo siguiente, que se necesita mayores recursos para poder implementar pues ciertas modificaciones. Los primeros recursos que deberían hacer es, señores, de formar nuevos guías penitenciarios. Depurar eso, totalmente, limpiar eso. Hay que sacar, señor, es como que usted lleva un quintal de manzanas, ya, los lleva de aquí a una cuadra más allá o al otro barrio y le pone en una producción de manzanas que están pues sin ningún problema. Le bota ahí el quintal de manzanas podridas a la semana, 3 días y ya va a ver que todo eso está podrido. Exactamente eso hay que cambiar. Bien, muchas gracias, como siempre, al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, y lo que estamos viviendo, partiendo de este reportaje que daña la imagen de alguna manera, pero refleja la realidad, como ha publicado el New York Times luego de un reportaje aquí en el Ecuador. Muchas gracias, coronel Pazmiño, su atención. Miguel, muy buenos días con todos. Muchas gracias. 7:54 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa. Ya volvemos. Diálogo previsto con el doctor José Chalco Salgado, constitucionalista y académico, para hablar los cambios necesarios que se requieren en el país. No hubo constituyente, pero el camino sería la Asamblea Nacional, reforma parcial, enmiendas y dictámenes de la Corte Constitucional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre